Las crueles luces de la Academia Crestwood rebotaban en los suelos relucientes mientras Tommy Abernathy, de 14 años, se arrastraba por los concurridos pasillos. Se había vuelto experto en pasar desapercibido durante sus 6 meses allí. Con una estatura de 1,63 metros, delgado, con unas gafas gruesas que se le resbalaban perpetuamente por la nariz, Tommy había perfeccionado el arte de camuflarse. Su cabello rubio ceniza a menudo le caía sobre la cara, y su ropa, práctica pero totalmente fuera de moda, lo convertía en un blanco fácil dentro de la rígida estructura social de la escuela. Mudarse de Sevilla a este tranquilo pueblo de Galicia fue la forma que tuvo su madre de escapar de los malos recuerdos después de que falleciera su padrastro, pero para Tommy se sentía como un exilio. Evitaba el contacto visual, hablaba en voz baja y en gran medida había logrado evitar problemas hasta hoy. «Vaya, vaya, miren lo que tenemos aquí», anunció una voz atronadora que instantáneamente le hizo un nudo en el estómago a Tommy. Ricardo, el martillo, Hernández, la estrella de hockey del instituto, se pavoneó en el camino de Tommy. Con una altura imponente de 1,90 metros, con una constitución como un muro de ladrillos y el aire de alguien acostumbrado a salirse con la suya, Ricardo irradiaba dominio. Sus dos sombras, Diego, el matón, Pérez, un corpulento jugador de fútbol americano con la cabeza rapada y una mueca de desprecio grabada permanentemente en su rostro, y Carlos, la culebra, Sánchez, un chico delgado con ojos inquietos que parecían disfrutar solo del sufrimiento ajeno, lo flanqueaban. Tommy intentó escabullirse, pero Ricardo le bloqueó el paso. «Espera un momento, ratón de biblioteca. Solo estamos siendo amigables». Su sonrisa era fría y sin humor. «Llevas en Crestwood, ¿qué? Medio año, y aún no te has presentado como es debido». «Llego tarde a inglés», murmuró Tommy, ajustando nerviosamente su mochila. Sintió que los ojos se volvían hacia ellos, estudiantes anticipando el espectáculo de la desgracia de otra persona. «Anda, habla», se burló Diego, con un sonido áspero y chirriante. «Pensábamos que eras una especie de mudo, además de ciego como un murciélago, quiero decir». Le dio un golpe a las gafas de Tommy, haciéndolas caer al suelo. Tommy se arrodilló para recoger sus gafas con la mandíbula tensa. Lo que no sabían, lo que nadie en Crestwood sabía, era que Tommy Abernathy había pasado los últimos 6 años estudiando taekwondo con el maestro Choi, un renombrado instructor de Seúl. Había comenzado a los 8 años después de ser objeto de burlas implacables en su antigua escuela, y su coordinación natural, junto con una intensa dedicación, lo había transformado en un luchador formidable, una habilidad oculta por su apariencia modesta. Pero las palabras del maestro Choi resonaron en su mente. La verdadera fuerza no es usar la fuerza. Un hombre sabio evita pelear, no la empieza. La voz de su madre se unió al coro. «Esta es una oportunidad para empezar de nuevo, Tommy. Deja el pasado atrás». Así que Tommy aguantó. Cada empujón en el pasillo, cada codazo accidental en las costillas, cada insulto susurrado sobre su ropa, lo absorbió, utilizando las técnicas de respiración y el enfoque mental que había aprendido. «Míralo, ahí parado», siseó Carlos, acercándose. «Apuesto a que nunca ha dado un puñetazo en su vida. Probablemente corre a casa llorando a su mami todos los días». Sonó el timbre, dándole a Tommy la excusa que necesitaba para esquivarlos y correr hacia su clase de inglés. Oyó sus risas resonando detrás de él, mezclándose con el ruido general, pero se obligó a caminar con paso firme, negándose a darles la satisfacción de verlo correr. En clase, Tommy tomó su asiento habitual en la última fila, lo suficientemente lejos para evitar la atención. Abrió su libro de texto e intentó concentrarse en la clase de la señorita Díaz sobre Shakespeare, pero su mente seguía repitiendo el encuentro de la mañana.
sintió esa familiar punzada de humillación, la misma sensación que lo había llevado al taekwondo en primer lugar. El acoso continuó durante toda la semana. Ricardo y sus secuaces parecían decididos a hacerle la vida imposible a Tommy. En el comedor lo tropezaban deliberadamente mientras llevaba su bandeja, haciendo que su comida se esparciera por el suelo mientras otros estudiantes gritaban con risa. En la clase de gimnasia, Tommy se convirtió en su blanco favorito en el balón prisionero, las pelotas de goma lanzadas contra él con fuerza excesiva y puntería sospechosa. Lo peor fue el viernes después de la escuela, cuando lo atraparon cerca de los aparcamientos de bicicletas. La mayoría de los estudiantes ya se habían ido y el aparcamiento se extendía vacío y silencioso. Tommy!, gritó Ricardo, su voz resonando en el aire vacío. Hemos estado pensando en ti toda la semana. Pareces solo, colega, como si necesitaras algunos amigos. Tommy continuó desbloqueando su bicicleta, sus movimientos lentos y deliberados. Estoy bien, gracias. ¿Ves? A eso me refiero, se burló Diego acercándose. Eres demasiado amable, demasiado blandito. Esto es España, pardillo. Tienes que endurecerte si quieres salir adelante. Sí, añadió Carlos, su voz goteando sarcasmo. Tal vez deberíamos ayudarte con eso, darte algunos ejercicios para fortalecer el carácter. Antes de que Tommy pudiera reaccionar, unas manos fuertes lo agarraron por los brazos por detrás. Dos chicos mayores que reconoció del equipo de fútbol aparecieron, claramente parte de un plan preestablecido. Le sujetaron los brazos mientras Ricardo se adelantaba, sonriendo. Aquí está la lección número 1 para endurecerse, dijo Ricardo retirando el puño. A veces la vida te da una bofetada cuando menos te lo esperas. El puñetazo aterrizó justo en el pecho de Tommy, dejándolo sin aliento a pesar de las manos que lo sujetaban. El dolor explotó a través de su pecho, pero lo que más le dolió fue la crueldad calculada del ataque. Esto no era acoso aleatorio, esto era tormento deliberado. Lección número 2, dijo Diego, tomando su turno para dar un golpe en el estómago de Tommy. Nadie va a venir a salvarte. O te salvas tú mismo o te aplastan. La respiración de Tommy se mantuvo constante a pesar del dolor. El maestro Choi le había enseñado a absorber los golpes, a respirar a través del dolor, a mantener la concentración bajo presión. Pero lo más importante, estaba analizando a sus atacantes, sus posturas, su agarre, sus torpes intentos de pelear. Podría inhabilitar a cualquiera de ellos en segundos usando técnicas que había dominado hace años, pero las palabras de su abuela resonaron en su mente, uniéndose a las del maestro Choi. Ojo por ojo deja al mundo ciego, nieto. Sé mejor que los que te hacen daño. Así que Tommy aguantó. Cuando finalmente lo soltaron, riendo y dándose palmadas en la espalda mientras se alejaban, permaneció encorvado sobre su bicicleta, no por el dolor, sino por el esfuerzo que le costó controlar su respuesta. Sus manos temblaban, no de miedo, sino por el poder reprimido que luchaba por liberarse. Ese fin de semana, Tommy pasó incontables horas en su garaje, practicando formas en el saco de boxeo desgastado que su madre le había comprado. Cada golpe era preciso, controlado, devastador. Sus movimientos eran fluidos, su técnica lo suficientemente pulida como para enorgullecer a su antiguo instructor, pero con cada patada y puñetazo se recordó por qué no podía usar estas habilidades en la escuela. El lunes trajo una nueva ola de abusos. Aparentemente se había corrido la voz sobre la lección del viernes, y Tommy se encontró siendo blanco no solo de la pandilla de Ricardo, sino también de estudiantes al azar que intentaban impresionar a sus amigos metiéndose con el blanco fácil. Sus libros fueron tirados de sus manos al menos 5 veces ese día. Alguien untó mantequilla de cacahuete en su taquilla durante la clase de historia. En la cafetería, un grupo de animadoras se burló ruidosamente de su apariencia.
hablando lo suficientemente alto para que él escuchara cada palabra. Pero fue el martes lo que lo cambió todo. Tommy estaba en el vestuario de chicos durante el almuerzo, lavándose la cara e intentando prepararse para la tarde, cuando la puerta se abrió de golpe. Ricardo, Diego y Carlos irrumpieron, acompañados por otros 2 jugadores de fútbol que Tommy no reconoció. La mirada en los ojos de Ricardo era diferente hoy, más fría, más amenazante. «Vaya, miren lo que encontramos», se burló Ricardo, su voz resonando en las paredes desnudas. «¿Llorando un poquito en privado, Tommy?» «No estaba llorando», dijo Tommy en voz baja, volviéndose para enfrentarlos. El vestuario de repente se sintió claustrofóbico con 5 cuerpos grandes bloqueando la salida. «Desde aquí parecía que sí», dijo Diego con una sonrisa burlona. «Tal vez deberíamos darte algo por lo que realmente llorar». Antes de que Tommy pudiera responder, unas manos lo agarraron de nuevo, pero esta vez fue diferente. Esta vez lo arrastraron hacia las duchas en la parte trasera del vestuario, sus intenciones volviéndose horriblemente claras mientras lo empujaban contra la fría pared de azulejos. «Bienvenido a Crestwood, bicho raro», se burló Ricardo, abriendo el agua. «Hora de un pequeño enjuague». El agua helada golpeó la cara de Tommy, robándole el aliento. Lo sujetaron allí, pegado contra la pared, con el agua corriendo por su cara y empapando su ropa mientras se reían. La humillación fue completa, absoluta, aplastante. Pero cuando finalmente lo soltaron, con el agua goteando de su cabello y borrando su visión, algo se rompió dentro de Tommy Abernathy. 6 años de disciplina, 6 años de las enseñanzas del maestro Choi sobre la moderación y el autocontrol, 6 años de que le dijeran que la verdadera fuerza significaba evitar el conflicto. Todo se unió en un solo y abrasador momento de comprensión. A veces tenías que defenderte. La próxima vez, tal vez aprendas a mostrar algo de respeto, decía Ricardo, empujando a Tommy hacia los bancos. Esto es lo que les pasa a los perdedores que no conocen su lugar. Tommy se puso de pie lentamente, con el agua cayendo en cascada de su cabello, sus gafas torcidas. Miró su reflejo en el espejo empañado, realmente miró y vio no una víctima, sino un guerrero que había estado ocultando su verdadera fuerza durante demasiado tiempo. Se volvió para enfrentarse a sus verdugos y algo en su comportamiento hizo que Diego diera un paso involuntario hacia atrás. «¿Qué te pasa?», exigió Ricardo, sintiendo claramente el cambio también. «Te ves diferente, como si de repente te hubieran crecido un par de... o algo así». «Tal vez sí», dijo Tommy en voz baja, quitándose las gafas y colocándolas cuidadosamente en un banco cercano. Sin ellas, sus ojos oscuros parecían más afilados, más enfocados. «Tal vez he terminado de fingir ser alguien que no soy». Los 5 chicos intercambiaron miradas. Carlos se rió nerviosamente. «¿Qué se supone que significa eso? ¿Vas a enfrentarte a los 5 gafotas?» Tommy no respondió de inmediato. En cambio, adoptó una postura que se sentía tan natural como respirar. Pies separados al ancho de los hombros, peso equilibrado, manos relajadas pero listas. Años de entrenamiento habían hecho que la posición fuera automática. «Les doy una oportunidad», dijo Tommy, su voz transmitiendo una tranquila autoridad que silenció el vestuario. «Márchense ahora, y podemos olvidar que esto sucedió». La cara de Ricardo se puso roja. «¿Nos estás amenazando? Mocoso, yo te voy a...». Se abalanzó hacia adelante con un puñetazo torpe y telegrafiado, el tipo de ataque descuidado contra el que Tommy había sido entrenado para defenderse desde que tenía 8 años. El tiempo pareció ralentizarse mientras el cuerpo de Tommy reaccionaba con la memoria muscular perfeccionada por incontables horas de práctica. Un simple bloqueo con su brazo izquierdo desvió el puñetazo de Ricardo sin causar daño,
mientras que el pie derecho de Tommy salió disparado en una patada lateral perfecta, conectando con las costillas de Ricardo con precisión milimétrica. Los ojos del jugador de hockey se abrieron mientras jadeaba en busca de aire, agarrándose el costado. Tropezó hacia atrás, doblado por el dolor. Los otros 4 se quedaron paralizados por la sorpresa durante un momento que se extendió hasta la eternidad. Entonces Diego rugió y se abalanzó hacia adelante, seguido por Carlos y los 2 jugadores de fútbol. Lo que siguió fue una exhibición de artes marciales fluidas y controladas. Diego lanzó un golpe salvaje que Tommy esquivó fácilmente, girando y lanzando un puñetazo de revés que envió al jugador de fútbol tambaleándose hacia las taquillas. Carlos intentó agarrar a Tommy por detrás, pero un rápido golpe de codo en su nariz y un barrido de piernas lo enviaron estrellándose contra el suelo. El primer jugador de fútbol, un liniero que pesaba al menos 40 kilos más que Tommy, intentó usar su tamaño, agarrando a Tommy en un abrazo de oso por detrás. Tommy bajó su centro de gravedad, enganchó su pierna detrás de la del liniero y ejecutó un lanzamiento de cadera perfecto, enviando al chico más grande volando por encima de su cabeza para aterrizar con un golpe sordo cerca de las duchas. El último atacante vaciló, mirando a sus camaradas caídos. Luego, sabiamente, decidió huir, luchando por llegar a la puerta. Tommy se quedó en el centro del vestuario, su respiración tranquila e incluso rodeado de 4 matones gimiendo y derrotados. Ricardo todavía jadeaba en busca de aire, con el rostro pálido. Diego estaba desplomado contra las taquillas, con una expresión aturdida en su rostro. Carlos estaba acurrucado en el suelo, agarrándose la nariz. El liniero estaba tirado cerca de las duchas, con aspecto desconcertado. 6 años, dijo Tommy en voz baja, más para sí mismo que para ellos. 6 años de taekwondo. El maestro Choi siempre decía que la verdadera fuerza es saber cuándo no pelear. Recogió sus gafas, deslizándolas de nuevo sobre su rostro con manos firmes. Pero también me enseñó que llega un momento en que no pelear se convierte en una forma de debilidad. Miró a Ricardo, que finalmente estaba recuperando el aliento. Querías enseñarme lecciones sobre cómo endurecerme, sobre cómo la vida te da una bofetada cuando menos te lo esperas. Bueno, aquí tienes una lección para ti. No te metas con la gente cuando no tienes idea de lo que son capaces. La puerta del vestuario se abrió y el entrenador Jiménez, el profesor de gimnasia, entró. Examinó la escena. 4 estudiantes en diversos estados de angustia, uno de pie tranquilamente en el centro, y se quedó boquiabierto. ¿Qué demonios pasó aquí? La historia se extendió por Crestwood como la pólvora. Al final del día, todos sabían que Tommy Abernathy, el tranquilo y nerd Tommy Abernathy, había derrotado él solo a 4 de los mayores matones de la escuela en el vestuario. El cuento creció con cada repetición, pero los hechos centrales permanecieron. El chico que nadie notaba era un experto en artes marciales. La audiencia disciplinaria se celebró a la mañana siguiente. El director García se sentó detrás de su escritorio, con aspecto sombrío, mientras revisaba las declaraciones. Tommy se sentó en silencio, con las manos cruzadas en su regazo, mientras su madre se sentaba a su lado, su expresión una mezcla de preocupación y orgullo. «Señor Abernathy», comenzó el director García, «si bien entiendo que se estaba defendiendo, pelear en los terrenos de la escuela es una ofensa seria, independientemente de las circunstancias». «Lo entiendo, señor», respondió Tommy con calma. «Sin embargo», continuó el director, «los testigos han descrito un patrón de acoso y hostigamiento que condujo a este incidente. El ataque en la ducha, en particular, fue no provocado y, francamente, espantoso». Miró a los 4 chicos sentados frente a él.
todos luciendo varios moretones y luciendo mucho menos confiados que el día anterior. Señor Hernández, señor Pérez, señor Sánchez y señor Martín están suspendidos por 3 semanas. Cuando regresen, estarán en libertad condicional por el resto del año. Cualquier incidente adicional y enfrentarán la expulsión. Su voz era severa. Lo que hicieron en ese vestuario no fue solo acoso, fue agresión. Agradezcan que la madre del señor Abernathy no está presentando cargos. Se volvió hacia Tommy. En cuanto a usted, señor Abernathy, 2 días de suspensión dentro de la escuela por pelear, a pesar de las circunstancias. Pero quiero que sepa que varios estudiantes han informado del acoso que ha sufrido desde que llegó. Eso es responsabilidad nuestra, tanto como lo es de estos chicos, y termina ahora. La vida de Tommy en Crestwood cambió casi de la noche a la mañana. Los estudiantes que antes lo ignoraban, ahora ofrecían respetuosos asentimientos con la cabeza en los pasillos. Los susurros que lo seguían ya no eran burlones, sino de admiración. Los profesores lo miraban con un nuevo interés, y varios sugirieron que comenzara un club de artes marciales. Lo más importante, el acoso cesó por completo, no solo de Ricardo y su pandilla, que le daban a Tommy un amplio margen a su regreso de la suspensión, sino de todos. La voz se corrió. Empuja al chico tranquilo demasiado lejos y pagarás el precio. Pero Tommy encontró su victoria agridulce. Había satisfacción en defenderse, en demostrar que no era la víctima indefensa que pensaban que era. Pero también había una profunda tristeza en la constatación de que todo había llegado a la violencia. Unas semanas más tarde, una chica llamada Elena Martín se acercó a Tommy. Era pequeña, con brillantes ojos verdes detrás de unas gafas gruesas, y había estado lidiando con su propia cuota de acoso por parte de un grupo de chicas malas en su clase. «Escuché lo que hiciste», dijo en voz baja, poniéndose a su lado mientras caminaba hacia su taquilla después de la escuela. «Con Ricardo y esos chicos». Tommy asintió, inseguro de hacia dónde iba la conversación. «Me preguntaba», continuó Elena, «si tal vez podrías enseñarme. Algo de lo que sabes, quiero decir. No quiero lastimar a nadie, pero estoy cansada de tener miedo todo el tiempo». Tommy se detuvo y la miró. Realmente la miró. Se vio a sí mismo hace unos meses, asustado y solo, soportando el abuso porque no sabía cómo detenerlo. Pero también vio una oportunidad para compartir las enseñanzas del maestro Choi de una nueva manera. «No se trata de pelear», dijo. «La mayoría de las veces, solo saber que puedes defenderte cambia la forma en que actúas. La gente siente la confianza, incluso cuando es tranquila». Elena asintió con entusiasmo. «Lo entiendo. Simplemente no quiero sentirme indefensa nunca más». «Está bien», dijo Tommy, «pero hacemos esto de la manera correcta. No se trata de venganza o de desquitarse. Se trata de protegerte a ti mismo y a otros que no pueden protegerse». En un mes, Tommy había comenzado un club de defensa personal después de la escuela en el gimnasio. El director García no solo lo aprobó, sino que proporcionó fondos escolares después de ver cómo el programa estaba ayudando a los estudiantes que habían sido acosados. El club creció constantemente, atrayendo no solo a las víctimas, sino también a estudiantes genuinamente interesados en las artes marciales. El maestro Choi visitó desde Seúl para el 15º cumpleaños de Tommy, y su madre hizo los arreglos para que viera lo que Tommy había creado en Crestwood. Después de ver una sesión de entrenamiento, el viejo maestro se acercó a su antiguo alumno con un toque de orgullo en su rostro generalmente severo. «Has aprendido la lección más importante», dijo el maestro Choi en su inglés con acento. «La fuerza compartida se convierte en una fuerza mayor. Esta es la verdadera maestría».
Varios meses después, Ricardo Hernández se acercó a Tommy después de una de las sesiones de defensa personal. La antigua estrella de hockey había mantenido un perfil bajo desde su suspensión, su estatus social disminuido significativamente después de que se supiera su derrota. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó Ricardo, su voz apagada. Tommy asintió, despidiendo al grupo y esperando hasta que estuvieron solos. «He estado pensando en lo que pasó», dijo Ricardo mirando al suelo, «sobre por qué te hice lo que te hice». Tommy esperó en silencio. «Mi padre», continuó Ricardo, su voz cargada de emoción, «siempre me ha presionado mucho. Nada de lo que hago es nunca lo suficientemente bueno. Cuando llegué al instituto y todos me admiraban por el hockey, se sintió bien tener ese poder, hacer que otras personas se sintieran pequeñas de la misma manera que mi padre me hace sentir pequeño». Levantó la vista hacia Tommy, con los ojos brillantes. «Eso no excusa lo que hice, lo sé, pero quería que supieras que no se trataba realmente de ti. Se trataba de mí sintiéndome impotente y desquitándome con alguien que pensaba que era más débil». Tommy estudió al chico que lo había atormentado durante meses, viéndolo claramente quizás por primera vez. «¿Qué vas a hacer al respecto?», preguntó. «No lo sé», admitió Ricardo. «He estado viendo al consejero escolar. Dice que necesito encontrar mejores maneras de lidiar con mi ira». Tommy guardó silencio durante un largo momento. Luego tomó una decisión que los sorprendió a ambos. «Hay espacio en el club si estás interesado. No como líder, empezarías desde abajo como todos los demás. Pero si te tomas en serio el cambio, sobre encontrar mejores maneras de canalizar lo que estás sintiendo, el entrenamiento podría ayudar». Los ojos de Ricardo se abrieron. «¿Me dejarías unirme después de todo lo que hice? El maestro Choi me enseñó que todo el mundo merece una oportunidad de ser mejor», dijo Tommy. «Pero esta sería tu única oportunidad. Si hieres a alguien en mi club, si faltas el respeto al entrenamiento o lo usas para intimidar a la gente, estarás fuera permanentemente». «Lo entiendo», dijo Ricardo rápidamente. «No te defraudaré». Un año después, Tommy estaba de pie ante un gimnasio lleno con más de 50 estudiantes de todos los orígenes. Lo que había comenzado como un club de defensa personal se había convertido en una comunidad de estudiantes que se apoyaban mutuamente, que habían aprendido que la verdadera fuerza provenía de levantar a los demás. Ricardo se había convertido en uno de los miembros más dedicados del club. Su atletismo natural le servía bien en el entrenamiento, mientras que su experiencia con el acoso le ayudaba a asesorar a los nuevos estudiantes que luchaban con problemas similares. Nunca sería amigo de Tommy, pero se había ganado el respeto a través del esfuerzo y el cambio. Mientras Tommy examinaba al grupo, recordó al chico que había entrado en Crestwood un año antes, escondiéndose, soportando el acoso. Ese chico parecía lejano ahora. La sesión terminó con meditación. En la tranquilidad, con jóvenes en pacífica concentración, Tommy pensó en su viaje. El maestro Choi tenía razón. La violencia debería ser el último recurso. La verdadera fuerza era la protección, y las mayores victorias se ganaban sin un puñetazo. Pero también había aprendido nuevas verdades. Defenderse requería coraje. La pelea correcta podía prevenir las equivocadas y los matones pueden mejorar si se les da una oportunidad. Después de que todos se fueron, Tommy limpió el gimnasio. En el espacio tranquilo, rodeado de equipo, sintió un propósito. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su madre, preguntándole si quería invitar a alguien. Tommy sonrió, pensando en las amistades, la comunidad y los estudiantes que ya no temían los pasillos. Había encontrado algo inesperado en Crestwood. Había encontrado pertenencia y había aprendido que tienes que luchar por el derecho a ser tú mismo, pero tu verdadera fuerza proviene de ayudar a los demás.